Los neutrinos, decía yo, que están ahora muy en boga porque, bueno, acaba de salir publicado los resultados en Nature de la colaboración T2K, que es una gran colaboración, de hecho internacional, que tiene un experimento en Japón en el que pues se produce un haz de neutrinos o de antineutrinos, se puede seleccionar un modo u otro, que se envían, se lanza este haz y 300 kilómetros, a 300 kilómetros de distancia se detectan en el Super Kamiokande, en Kamioka. T2K es de Tokai a Kamioka, ¿no? Son las dos ciudades donde se produce el haz y donde se detecta. Lo del 2 es por esta cosa de los acrónimos. En inglés hay mucha tradición de usar el número 2 en lugar del, como abreviatura de la preposición a, porque se dice to en los dos casos, ¿no? Entonces, T2K es T2K, que es eso, de una ciudad a la otra. Total, como si fuera el puente aéreo, bueno, 300 kilómetros, pues puede ser, no sé cuánto mide la península ibérica, pero igual Madrid-Barcelona, incluso un poco más de distancia. No, No, 300 300 kilómetros kilómetros. es un poquito menos que de Madrid a Valencia. Madrid-Valencia son Vale, 350. Pues vale, perfecto. Madrid-Zaragoza. Pues imagínate que aquí nuestros amigos en Valencia generan un haz de neutrinos y los lanzan en dirección a Madrid y que allí en Madrid se detectan y se miden esos neutrinos, ¿no? Eh, ¿Por qué estoy hablando yo tanto cuando tenemos aquí a Alberto y a Francis que nos lo cuenten? Pero la gracia de todo esto, lo bonito, es que son experimentos que nos permiten aprender sobre esa simetría entre materia y antimateria y buscar posibles asimetrías, posibles violaciones de esa simetría, sobre todo la simetría CP, que es una cosa que nos interesa mucho, porque lo hemos hablado muchas veces en Coffee Break, porque está relacionada con muchos aspectos muy fundamentales, no solo de la física de partículas, sino de la propia cosmología, de la pregunta de por qué hay materia en el universo, ¿no? Tiene que ver con esta pregunta. Y nada, ya dejo hablar a la gente que sabe, joder, que llevo aquí. No sé, Alberto, como doctor neutrino, ¿quieres empezar haciendo los honores e introducir un poco el tema? Vale, sí, no, yo diría que creo que aciertas mucho en este último comentario, que aunque esta medida nos interesa mucho a los físicos de partículas, como no, es una medida que es particularmente emocionante e interesante por sus implicaciones cosmológicas, ¿no? Por este Es asunto de que particularmente interesante para la cosmología, sí. no lo había pensado. Porque, como sabemos, vivimos en un universo de materia en el que hay muy poca antimateria y hay, pues, digamos, en el universo primitivo sucedió alguna cosa que una partícula de cada 10 elevado a 11 de antimateria se transformó en una partícula de materia. Entonces, cuando aquella sopa de materia-antimateria se enfrió, la antimateria se encontró con la materia, se destruyeron, pero sobraba una partícula de cada 10 elevado a 11, que es la materia que tenemos a día de hoy en el universo. Y la gran pregunta es, ¿qué narices pasó? ¿Cómo ocurrió esa especie de conversión? Si es que fue una conversión, que no estamos muy seguros de qué narices fue, ¿no? Pensamos que eso fue así, aunque también hay por ahí modelos exóticos que sugieren otras ideas, ¿no? Que realmente no hay esa asimetría, sino que el universo, pues hay partes que son de materia y partes que son de antimateria, son dominios separados, pero bueno, son cosas un poco exóticas y que no, que las podemos discutir en otro programa si quieres, otro día. No tenía referencias muy concretas, esta mañana las estuve mirando y efectivamente, digamos que no está del todo excluida la posibilidad, pero tendrían que pasar cosas un poco exóticas para que se diera eso, ¿no? Por La eso la posibilidad de que gente, haya, digamos, galaxias de antimateria y estén separadas de otras galaxias de sí, materia y sí, por no eso serían no nos demos galaxias, cuenta. sería mucho más grande, serían dominios cosmológicos. O Uh -huh. sea, pero el problema es que las restricciones que hay de observaciones de rayos gamma son demasiado fuertes con respecto a la aniquilación que habría en los límites, en las fronteras de esos dominios. Entonces, para saltarte eso se puede hacer, pero es un poco rizar el rizo. Por eso la mayor parte de la gente sensata considera que es más razonable pensar que existía esa asimetría original en la proporción de materia y antimateria del universo. Precisamente por eso es interesante encontrar en la física de partículas cualquier tipo de proceso físico que diferencie entre materia y antimateria, ¿no? Que no se comporte igual para la materia y la antimateria. Y esos procesos físicos se conocen, porque en el sector de quarks hay procesos que violan esta simetría CP. La simetría CP es como se llama técnicamente a la simetría que convierte materia en antimateria, esencialmente. Entonces, si viola simetría CP, quiere decir que materia se comporta de una manera y antimateria se comporta de una manera diferente.
los procesos que violan eso en quarks son procesos demasiado débiles. Son procesos que se sabe que incluso aunque tú encontrases la manera de convertir eso en transformar un poquito de materia en antimateria, o al revés, no transformarías la suficiente cantidad. Entonces, tienes eso ahí en quarks, pero como que no te vale lo suficiente. Por eso, los físicos de partículas a menudo decimos que la asimetría materia-antimateria, la asimetría bariónica del universo, es una especie de portal a la nueva física, de alguna manera, porque te hace falta como una violación extra de CP que no encuentras, al menos en los quarks. Entonces, la pregunta es, ¿existe esta violación en neutrinos? Porque lo que permite que esta violación exista en los quarks es que existen 3 generaciones de quarks y que todos tienen masas diferentes, ¿vale? Eso te permite que tengas un parámetro que se llama la fase de violación de CP que tenga efectos físicos, ¿vale? En los neutrinos no sabemos cuánto valen las masas, pero también hay 3 generaciones, con lo que es perfectamente posible que ese parámetro esté ahí y, por lo tanto, haya procesos que diferencien entre materia y antimateria. Bueno, eso es lo que se ha empezado a observar, el indicio que se ha encontrado en T2K, ¿no? Y, esencialmente, además, cómo se ha hecho el experimento es muy sencillo. T2K, en realidad, es un experimento de oscilaciones de neutrinos. Bueno, voy a ir un poquito para atrás. Para la gente que se quiera imaginar cómo se hace esto de unir neutrinos, ¿vale? Porque los neutrinos no tienen carga, no se pueden acelerar y no se pueden manipular, básicamente. Bueno, pues este haz se hace haciendo chocar protones contra blancos, básicamente. Tú coges un haz de protones que sí puedes acelerar, manipular, hacerles movidas, lo haces chocar normalmente contra blancos de grafito. No estoy muy seguro en J-Park de qué es el blanco. Dice Francis que sí, es de grafito. Entonces, cuando chocan contra eso, produce un montón de porquería hadrónica. Produce un montón de mesones, bariones, todo tipo de movidas hechas de quarks. Al final, la gran mayoría de esa porquería decae a piones. Termina convirtiéndose en piones. Y los piones cargados, cuando se desintegran, producen un muón y un antineutrino, o un antimuón y un neutrino, ¿vale? Entonces, tú puedes coger esos haces de piones, seleccionar solo los de la carga que a ti te apetece y, pues, por ejemplo, cojo solo los muones, los piones positivos, ¿vale? Pues los piones positivos se van todos a desintegrar a muones más y a un neutrino. Los piones negativos se van a desintegrar a un muón menos y a un antineutrino. Entonces, con ese proceso de selección, tú puedes generar una especie de chorro que al final solo tenga neutrinos o antineutrinos, porque los piones los haces propagarse, al final se desintegran en muones, los muones no te van a atravesar 300 kilómetros en la Tierra, pero los neutrinos sí, entonces creas una especie de chorro de neutrinos o de antineutrinos que atraviesa la Tierra. Y cuando llega a la mina de Kamioka, que es donde está Super Kamiokande, que es el detector lejano, en esa mina tú ya solo tienes neutrinos, ya no tienes ni muones, ni piones, ni leches en vinagre. Entonces, tu objetivo es ver de esos neutrinos o antineutrinos muónicos que has producido con todo este proceso, cuántos se transforman a neutrinos o antineutrinos electrónicos mediante este proceso que se llama oscilación. Y lo que se ha observado... Bueno, esa misma colaboración ganó el premio Nobel con Kajita, el premio Nobel de 2015, si no recuerdo mal, por justamente demostrar esa oscilación de neutrinos. Que, bueno, sí, pero no T2K. No T2K, fue Super Kamiokande. Es que, claro, vale. Super Kamiokande opera como un detector de neutrinos independiente, detectando neutrinos solares y neutrinos atmosféricos. En este caso, es Super Kamiokande operando para detectar los neutrinos que le mandan desde este acelerador. Y está haciendo todas esas cosas a la vez. Lo que pasa es que tiene maneras de distinguir unos de otros, ¿no? Eso es. Entiendo que una manera fácil, por ejemplo, es que los del acelerador le van a venir todos en la misma dirección. Claro. claro. Y ya está. Y sobre todo la energía. La energía es diferente. Exacto. La energía está muy controlada en el haz. Tienes un haz, sabes muy bien la energía de los protones que inciden sobre el blanco de grafito y sabes muy bien la energía que tienen los piones, sabes muy bien la energía que tienen los neutrinos que tú emites. Y el Sol es trivial porque sabes en qué dirección está y te vienen de esa dirección, no de ninguna otra. Claro. Es muy difícil a veces determinar bien la dirección, ¿vale? En este tipo de detectores, ¿eh? O sea, tú tienes como una especie de esfera. ¿No dejas la estela? No es tan fácil, no dejas una estela. No dejas una estela. O sea, el neutrino interacciona con algún neutrón de algún átomo de agua, es agua pesada lo que tienen, y eso produce
que se muevan los electrones y eso le pega pegado un pepinazo y entonces se genera una nube de electrones y esa nube de electrones es la que te muestra lo que tú ves, los fotones que tú generas por radiación Cherenkov, es fundamentalmente de esos electrones moviéndose ahí. Ya, Entonces, pero esa radiación no sigue la dirección original por conservación del momento. sí, pero es que es muy complicado en un cilindro ver bien Claro. la dirección original. O sea, es bastante complicado, ¿eh? O sea, Vale. tienes ángulos, ¿eh? Tienes una cierta probabilidad de ángulos, pero no tienes una direccionalidad. No es fácil decir, venía de Tokai, entonces es de Tokai, ¿no? A mí No me es gusta un haber telescopio de leído- neutrinos, en definitiva. Ya, ya. O sea, O sea, un telescopio de neutrinos está mejor dotado para esto. Eso es lo que Ahí- iba a preguntar, que a mí es un haber leído hace tiempo que, por ejemplo, el IceCube sí que está mejor preparado para saber desde dónde llega y además depende también del neutrino. No es lo mismo un muónico que un tauónico para saber Eso la es. dirección. Es que un telescopio de neutrinos lo que tiene es un montón de detectores de luz puestos a lo largo de todo el volumen. En Super Kamiokande no tienes eso. Super Kamiokande lo que tiene es un cilindro en donde todos los detectores están en la pared. Entonces no tienes tanta facilidad para ver la estela que Héctor dice. Porque al final tú lo que ves es la proyección de eso sobre la pared. Y eso les permite hacer algo. El descubrimiento de las oscilaciones en el año 98 implicaba ver ciertas diferencias de ángulo, pero vamos, no son muy buenos en ese sentido. De acuerdo. O sea, hay algo de información, pero es muy, muy escasa. Exacto, De exacto. acuerdo. Entonces, bueno, por finalizar, lo que se ha visto específicamente que es, pues que cuando tú haces este experimento con un haz de neutrinos, tú tienes una expectativa, ¿vale? Tú lo bueno es que controlas la teoría de todo esto. Tienes la teoría de la matriz de masa de los neutrinos, que es donde está involucrado este parámetro, esta fase de violación de CP, y el conocer al menos la estructura de la matriz, aunque no conozcas los valores de alguno de los parámetros, por ejemplo, no conoces los valores de las masas de los neutrinos, eso no lo sabes, pero la estructura de la matriz la conoces. Pues eso te permite calcular por anticipado cosas. Y tú dices, vale, si la fase esta de violación de CP es 0, ¿qué oscilación debería haber? Pues debería haber esta oscilación para neutrinos y esta otra para antineutrinos. Que, ojo, sería diferente incluso aunque fuese 0, porque la Tierra está hecha de materia y no de antimateria. Entonces, el hecho de que un haz de neutrinos o de antineutrinos atraviese una región relativamente densa hecha solo de materia en lugar de antimateria, ya introduce diferencias entre neutrinos y antineutrinos. Pero, por fortuna, eso también lo conoces, lo puedes descontar, ¿vale? Y lo que observan es que cuando hacen el experimento con un haz de neutrinos, ven más oscilación de la que se esperaría si ese parámetro fuese igual a 0, y cuando lo hacen con antineutrinos, ven menos oscilación de la que se esperaría si ese parámetro fuese igual a 0. Y eso es compatible con que el valor de ese parámetro esté aproximadamente entre 0 y menos 180 grados. Ese parámetro es un ángulo, ¿vale? Entonces, esté más o menos entre 0 y menos 180 grados. Ahí pasa un poquito de menos 180, pero vamos, y también depende de la jerarquía de masas y de una serie de movidas. Pero eso es interesante por lo siguiente. El máximo de violación de CP está en 90 grados y en menos 90 grados. El mínimo en 0 y en 180. Entonces, el hecho de que tú tengas toda una región centrada en menos 90 es prometedor en ese sentido, porque te abre la posibilidad a que la violación de CP sea la máxima posible en neutrinos. A día de hoy no podemos decir si es así, porque lo que tienen es un intervalo de confianza que al 99,73%, 3 sigmas, pues está, ya os digo, más o menos entre 0 y 180. Pero no excluyes a 3 sigmas 0 y 180. Sí lo excluyes al 95% confidence level, que es una... O sea, hay un 95% de probabilidades de que ese parámetro no valga ni 0, ni pi, ni menos pi, que sería el caso de mínima violación. Que eso hay está algo de bien. violación, sí. Es prometedor. ¿Con cuántos soléis trabajar vosotros de intervalo de confianza? Para descubrir un valor, para establecer un valor, se necesitan 5 sigmas. Por eso lo digo, porque vosotros... Para excluir un valor, a menudo con excluirlo al 95% ya nos parece aceptable. Vale, es que nosotros solemos trabajar con el 95%. Es lo esperable en ciencias biológicas. No, pero hombre, el 95% en ciertos experimentos es haber hecho el experimento maravillosamente. Sí, porque para que veas si en estas condiciones es difícil, pero vamos, que no es demasiado. Es verdad que también hay 99, no solamente es todo 95, pero 95 es como el clásico, lo que más repetimos.
Claro, Ignacio, pero vosotros no contáis con millones de millones de millones de millones de personas. No, está Desafortunadamente, claro. solo hay unos poquitos miles de millones de personas y desafortunadamente enfermos que podéis estudiar, pues hay unos cientos, cuando claro. tenéis mucha suerte, unos miles, unas decenas de miles, pero nunca tenéis tanto. Entonces, Sí. es prácticamente Francis está diciendo no que haya miles de enfermos es buena suerte. para los que estudian las enfermedades, sí. Hombre, mira si no las enfermedades raras el problema que tienen, pero... Sí. Es verdad, o sea, yo os lo pregunto no por decir que hacemos mejor o peor en cuanto a ese intervalo de confianza que usamos, sino porque es curioso cómo va cambiando entre disciplinas, precisamente porque se estudian cosas diferentes. Bueno, en principio en la física de partículas se usaban las 3 sigmas a principios de los 80, pero hubo tal cantidad de falsas alarmas, se descubrió el Higgs varias veces, se descubrió el TOP varias veces, se descubrieron cantidad de cosas que se vio que es que lo mismo 3 sigmas no era suficiente, lo mismo había que meter algo más, ¿no? Claro. Y ya a principios de los 90, cuando ya se estaba acercando el descubrimiento del quark sigma, del quark top, pues se impuso la idea de los 5 sigmas. Ahora mismo, con las colisiones que hay de la LHC, para muchos procesos, 5 sigma es demasiado poco, ¿eh? Y 5 sigma te está conduciendo a muchas señales anómalas, muchas anomalías que son puramente de efecto estadístico. Entonces, para ciertas cosas, sobre todo en física hadrónica, salvo en procesos muy, muy raros, eso que hablamos con Kim Matías, o así, esos procesos de desintegración de mesones B, que son muy, muy excepcionales, muy improbables, que tienen muy poquitas colisiones, para las cosas que tienen muchas colisiones, 5 sigma se te queda en nada. Y probablemente haya que subirlo para ciertas cosas a 7, 8 sigmas en los próximos años, porque están apareciendo cantidad de falsas alarmas. Claro, depende de la cantidad de eventos que tenga. Porque, claro, si uno piensa, oye, pues 99%, genial, eso casi es un fijo que acierto, ¿no? Pero claro, si lo haces 100 veces, quiere decir que te vas a equivocar al menos en una. O sea, de cada 100 papers que publican cosas al 99% de confianza, uno estará mal. Y si no son 100, sino son 1000, pues habrá 10 que estén fijaros, mal. cogiendo una cosa como el 99%, si tú coges 1000 factores de salud y estudias la correlación entre una enfermedad y esos 1000 factores de salud, con absoluta seguridad, uno de esos factores de salud va a tener un 99 y pico, 90, porque son 1000. Ojo, en esos casos es verdad que lo que se hace son test estadísticos determinados para saber cómo tienes que diseñar el estudio y para analizarlo de forma correcta para evitar estos sesgos. Porque sí que es verdad que si lo haces de forma descuidada, alguno te dará significativo. Claro, mira, voy a aprovechar... Hay que corregir ese efecto. En física lo llamamos el loop, el Square effect, ¿no? Tienes que tener en cuenta todo lo que tienes alrededor de ese factor, ¿no? Y entonces muchas veces este tipo de estudios te indican una cierta tendencia, pero después tienes que hacer un estudio específico diseñado solo para verificar que de verdad lo que has observado es correcto. Y infinidad de correlaciones aquí, al final acaban desapareciendo, sobre todo en temas de nutrición, en temas de contaminación, cómo afectan a la salud mucho del tema de vida. Se pierde completamente los efectos que se han observado y que llegaron a titulares en la gran prensa y en muchos blogs. No, iba a decir que tengo una pregunta que me parece interesante sacar ahora de Miguel Rem, que pregunta, dice, llevo años escuchando a Francis y Alberto hablando de sigmas y que a qué porcentaje corresponde cada sigma. Y puede ser una buena ocasión para aclarar esto, porque es verdad que muchas veces nos ponemos a hablar y no lo explicamos, ¿no? Pero pues por dar una idea muy rápida, yo diría simplemente distribución normal, lo más sencillito y de andar por casa, que casi siempre nos encontramos en ciencia. Pensemos, un sigma quiere decir 67% de confianza. 2 sigma, 95. 68 con algo, ¿eh? 68 y medio es lo mismo. 2 sigma, 95%, 3 sigma, 99,7%. Eso es un poco... Y luego ya a partir de ahí, pues vamos refinando ya los decimales, que ya no me lo sé. Creo que 4 sigma es 99,999%. Bueno, 4 sigma es 99,995% y 5 sigmas es 99,99995%. Pero hay que recordar dos cosas importantes. La primera, esto es en el caso de que los datos estén distribuidos de manera gaussiana. Cuando hay cierta asimetría en la distribución, los porcentajes cambian. Y en física de partículas tienes muchas veces distribuciones asimétricas. Y después tienes un fondo que tienes que restar y también te influye. O sea que las sigmas hay que calcularlas con un análisis estadístico riguroso. Es decir, hay que hacer un contraste de hipótesis y determinar la significación estadística de lo que estás trabajando. La regla de utilizar la gaussiana para todo, sea una epidemia o sea una partícula descubierta en un detector, es una regla que falla flagrantemente siempre. O sea, no es que falle, acierte alguna vez, es que nunca acierta, ¿vale? O sea, pero bueno, a la gente le encanta poner la gaussiana porque queda súper preciosa y súper fácil de entender. Las gaussianas no existen,
no existen las distribuciones infinitas, en términos infinito e infinito, siempre están truncadas en cero. La mayor parte de las magnitudes suelen ser positivas y todas son asimétricas y además tienen más de un pico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la estadística hay que estudiarla, pero en cualquier caso, para andar por casa, 5 sigmas es mucho y 3 sigmas es poco. Bueno, sí. varios detalles del fondo cósmico de microondas, por ejemplo, el hecho de que el espectro es de cuerpo negro, tienen como 60 sigmas o así de significación. Tenían como 5 sigmas en la época de Copy, como en 1992-93, y ahora ronda eso, las 60 sigmas o por ahí. Yo creo que no hay ninguna medida de laboratorio más precisa que el ajuste del fondo de microondas a un cuerpo negro. Bueno, venga, vamos a seguir con esto entonces. El caso es que perdí un poco el hilo, no recuerdo muy bien dónde estábamos, pero decía Alberto que si la fase esa de la que está hablando era 0 o 180, entonces no hay violación y hay simetría perfecta entre neutrinos y antineutrinos. Y la violación máxima se obtiene si la fase es de más 90 o menos 90 grados. Esto estamos hablando siempre de grados. Y sí, recuerda Héctor, hay un seno, es el seno de la fase, entonces donde el seno sea 0, sí, pues la fase es 0. Que es en 0 y en 180 el seno valga grados, 1, que es en más 90 y menos 90. Y el resultado que daba el paper era que se parecía bastante a menos 90, aunque ese intervalo de confianza al 99,7% llegaba casi al 0 180, pero el 95% dejaba fuera 0 y 180. Quiere decir que al 95% de confianza podemos decir que hay algo de violación de paridad CP, ¿vale? Exacto. La pregunta es cuánta y también no debemos llevarnos a engaño. O sea, cuando decimos necesitamos más violación en el modelo estándar y si ahora resultase que la violación es máxima, que resulta que la fase vale clavadamente menos 90, eso no significa que hemos resuelto el problema de la asimetría bariónica, porque solo estos procesos de oscilación no te pueden generar la asimetría bariónica. Para generarla necesitas otras cosas. Entonces, habitualmente, cuando la fuente de la violación de CP está en leptones, tú necesitas transmitirla a los bariones de alguna manera. Y eso se llama proceso de leptogénesis, y la leptogénesis suele implicar otras partículas que no hemos descubierto. Las más sencillas, neutrinos pesados, ¿vale? Neutrinos pesados, estos que hemos hablado alguna vez, neutrinos estériles y tal. Pues esos neutrinos están relacionados con los neutrinos activos mediante las masas y, por lo tanto, cualquier violación de CP que tiene que ver con las masas está también presente en los procesos que implican a esos neutrinos estériles. Por ejemplo, sus desintegraciones. A lo mejor esos neutrinos estériles, un neutrino pesado se desintegra más veces a electrones que a positrones. Y ¡pam! De repente ya tienes ahí más materia que antimateria. Pero cuidado, porque eso es partículas nuevas y partículas que no hemos detectado. Entonces, esto es un proceso por pasos, ¿no? Primero vamos a encontrar la violación de CP y luego veremos cómo esa violación de CP se puede convertir en una asimetría materia-antimateria, porque no es directo solo con el modelo estándar. No, pero bueno, es un paso importante porque ya por lo menos te dice que la simetría CP no es inviolable. O sea, ya estaríamos derrumbando la inviolabilidad de no, pero ya CP. estaba derrumbada, porque en quarks ya se conocían procesos que hacían esto. Sí. Hay un premio Nobel a la demostración de la violación de la simetría CP en kaones. Eso es. El problema es tener muy poquita. Porque en quarks, por el valor de esta fase es pequeño. El seno de esta fase, que es lo que ha dicho Francis, que es relevante, es pequeñín. Entonces, hay un parámetro que se llama el parámetro de Yarskov, que permite medir cuánta violación de CP hay, que debido a que ese seno es pequeñín, vale 10 elevado a menos 5. Entonces, en neutrinos aspiramos a que valga 10 elevado a menos 3. O incluso un poquito más de 10 elevado a menos 3, que sería 100 veces más. Y eso ya está muy bien. Yo un poco a los oyentes, que es una cosa que yo cambié en mi blog hará como 3 años. Yo di una charla en un instituto y se escandalizaron las profesoras, pero fue un escándalo tremendo, ¿no? Porque me pidieron que hablara de eso, de asimetría materia-antimateria, no sé qué, y yo mencioné la palabra violación de la simetría CP, pues algo así como 30 veces en la charla. Y estaban cada vez que yo decía, ¿pero qué les pasa? Bueno, pues nada, yo creo que está muy guay este resultado y que habrá que ver si, en fin, si en el futuro esto se puede mejorar con más estadística, con mejor control de los errores sistemáticos y no sé si podrán aumentar la luminosidad del acelerador para que envíe más neutrinos. Igual, no, Francis dice que no, ¿verdad? Supercamiocande ya tiene los días contados, ya están empezando no sé si empezaban ahora, querían empezar ahora en abril, no sé ahora con el
tema de la COVID, cómo ha ido el asunto, pero lo quieren sustituir por Hiper-Kamiokande. Entonces, Hiper-Kamiokande lo tienen que construir, les va a costar como casi 10 años, empezar a tomar datos como en 2027 o 2026 o por ahí. No, hay una cosa que puedo añadir sobre eso, porque yo tengo compañeros en el IFIC que trabajan en T2K y le pedí declaraciones a uno y me estuvo hablando un poco de cosas, y él lo que me dice es que T2K va a intentar afinar un poquito más, pueden hacer un haz un poquito más intenso, pueden mejorar un poco los detectores y tal, y algo esperan poder afinar en los próximos años, pero que verdaderamente el que va a tener la palabra es Hiper-Kamiokande y Dune. Dune que se va a construir es un experimento diferente en algunas cosas, pero la idea es la misma. Un haz de neutrinos lo lanzamos contra un tanque muy grande de detección y Dune y Hiper-Kamiokande seguramente sean los que cierren esta cosa. Con la Dune posibilidad... es en Estados Unidos, Dune, lo digo sí. para los oyentes que no lo sepan, también es en construcción. Exacto. Es posible, lo único, o sea, quiero decir, Dune y Hiper-Kamiokande son los que se supone que han de medir bien el resto de parámetros de neutrinos que nos quedan, que básicamente son dos. Son la jerarquía de masas, es decir, los dos neutrinos que tienen masas muy parecidas son los que tienen masa pequeñita o son los que tienen masa grande, ¿no? Hay dos neutrinos con masas muy parecidas y otro separado. Pues el que está separado está arriba o está abajo. Eso se llama jerarquía de masas. Y luego la fase de violación de CP. A mí la gente que trabaja en telescopios de neutrinos me dice que tienen esperanzas de adelantárseles para la jerarquía de masas utilizando telescopios de neutrinos, pero no sé si lo conseguirán. En principio, un telescopio de neutrinos no es un dispositivo dedicado a medir propiedades básicas de neutrinos, se dedica a otra cosa, pero parece que tienen cierta sensibilidad.